Presentamos 24 horas al día. Así es. Apenas 15 grados en la está capital. súper helado. Está helado, Juan. Hay que decirlo, está helado, Juan. 18 para esta jornada, como que bajamos 10 grados, pero de un paraguaso. Pero no se confíe, porque mañana los termómetros estarán por los 25 grados. Así Bien. que esto es solamente un inviernito de San Juan. Bienvenido. Ya. Bueno, vamos a una noticia que ocurrió en las últimas horas porque un hombre murió tras ser atropellado en medio de una encerrona en Maipú. La víctima sacaba sus pertenencias de la maleta cuando el vehículo en el que andaba retrocedió y lo atropelló tratando de evadir este robo. Sí, Fabián Collado con el reporte policial de la jornada. Fabián, vamos contigo. Muy buenas tardes. Fabián, no te escuchamos, tenemos un problema de audio. Eso, encendemos el micrófono y comenzamos mucho mejor desde ahora ya. Sí, exactamente. Ahora sí, les vamos a comentar. Muy buenas tardes, Monse, Andrés. Es una situación tremenda la que aconteció durante estas últimas horas en la comuna de Maipú. Intersección de Las Torres con el pasaje María Estuardo. Es hasta ese lugar que llegaron dos amigos. Quien iba de copiloto descendía en ese punto. ¿Por qué? Porque ahí reside, y se bajó para poder sacar una mochila, para sacar sus cosas personales desde la maleta. Ahí es cuando llega un grupo de delincuentes, los cuales realizan una encerrona. Se aprecian las imágenes de televigilancia, cuando un automóvil de color gris le bloquea el paso al conductor por la parte superior de la pantalla y una motocicleta por la parte posterior. Todos delincuentes. Cuando se bajan, de hecho, inmediatamente están apuntando hacia el habitáculo del conductor. ¿Para qué? Para apoderarse de para apoderarse del vehículo en donde estaban transitando estos dos amigos, el vehículo de color blanco que se aprecia en las imágenes de televigilancia. Es de un minuto a otro que esta historia cambia el rumbo, cuando el chofer se pone nervioso y realiza una maniobra evasiva, que lo hemos visto en otros casos que no terminan de esta forma. ¿Por qué? Porque retrocede violentamente sin recordar que su amigo estaba sacando sus cosas personales desde la maleta. Lo arrastra varios metros, pasa a llevar entre medio la motocicleta de los delincuentes, y es ahí cuando estos antisociales incluso observan hacia esa zona para poder ver si que podían continuar con esta encerrona, pero de un minuto a otro se percatan que incluso el vehículo que querían robar pasa encima de la persona que estaba sacando sus pertenencias en la maleta. Por lo mismo, ahí los delincuentes, previo a que en medio de todo esto habían percutado un disparo al aire que alertó a los vecinos, arrancaron del lugar en dirección desconocida. Son estas personas, los vecinos, los cuales, producto de este disparo al aire, es que se percatan de lo acontecido, y cuando ya observaron, vieron de que los delincuentes no estaban, salieron para poder presenciar qué era lo que había pasado, y ahí es cuando se percatan del cuerpo de una persona, la cual estaba tendida al piso y que algunos reconocieron como vecino del sector. Por lo mismo, llamaron a la ambulancia con el fin de que le prestaran los primeros auxilios, seguridad ciudadana, y ahí se tuvo que constatar que estaba en pésimo estado de salud. Tuvo que ser derivado hasta la clínica Bicentenario de la comuna de Estación Central, donde finalmente se tuvo que acreditar su deceso en dicho recinto hospitalario. Por lo mismo, ahí es cuando el Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Occidente, determinó que fuera la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros y otros organismos especializados de la Policía Uniformada, los cuales estuvieron realizando peritajes en el lugar para poder esclarecer estos hechos. ¿Por qué? Porque durante la madrugada no se sabía nada ni de los delincuentes ni tampoco del conductor, quien en un primer minuto no entendía, los vecinos, no entendía los más cercanos si es que era un vehículo de aplicación o algún cercano, pero a través de las cámaras de seguridad pudieron clarificar que no se trataría de un vehículo de aplicación, sobre todo primero por las características de este, y además porque habría estado varios minutos estacionado en ese lugar. Habrían estado conversando estos amigos previo a que el copiloto, el cual había llegado a su destino, se bajara para poder retirar sus elementos personales desde la maleta del automóvil, y ocurriera esta situación fatal, que los vecinos estaban conmocionados. La familia reside allí en la zona,
persona, la cual no tuvo palabras, lógicamente, producto del gran impacto que generó el deceso de uno de los suyos de 32 años. Vamos a revisar declaraciones en voz de la gente que reside en la zona. Algunos se despertaron con estos disparos. Ahí el reloj, ustedes lo ven, marcaba a las 3 de la mañana cuando la mayoría de las personas estaba descansando y ocurre este hecho fatal en la avenida Las Torres. La familia está muy afectada, no quiere hacer declaraciones porque se enteraron hoy día en la madrugada con funcionarios de Carabineros. ¿El conductor es amigo de la víctima? Al parecer sí, No es una aplicación, no era de aplicación. A los minutos vuelve a aparecer el Mazda de color blanco. Y le digo al de Seguridad Ciudadana, ese vehículo es el de donde se bajó la víctima. Páralo. Habían 2 camionetas. Ninguno hizo nada. Me parece terrible que haya escapado el conductor, pero a lo mejor también tenía miedo, no sé. Hay muchos árboles, es oscuro de noche, en donde hay gente que se pone a visualizar a qué hora llega la gente, frecuentan. Y esto que pasó ayer se sabía que iba a pasar. Claro, ¿cuántas encerronas, cuántos delitos como este nos ha tocado, Fabián, relatar en este noticiero? De verdad, faltaba una historia como esta, con este desenlace, con este dolor, que 2 amigos, uno atropella al otro por una mala decisión, lamentablemente, y lo hemos conversado también cuántas veces, Fabián, en cuanto a que cuando ocurre este tipo de hechos, a ver, si tú reaccionas o no reaccionas, si es que te bajas del auto, si es que lo dejas ahí, si es que tratas de escapar, el peligro al final es prácticamente el mismo. Sí, exactamente. En muchas encerronas es que hemos visto este tipo de casos, no con consecuencias fatales, pero lo que recomiendan los expertos siempre es no poner resistencia, entregar. ¿Por qué? Porque hay daños no tan solo a la persona que va conduciendo, sino que los daños colaterales como es este, donde obviamente no hay intención por parte del conductor y así se entiende por parte de la justicia que no hubo ningún tipo de intención, producto de que él se puso nervioso, no se percató que su amigo, o se olvidó en ese transcurso de segundos que su amigo estaba en la parte posterior y lo termina atropellando. De hecho, pasa por encima de él, desafortunadamente. Es más, luego de todos estos peritajes que se estaban realizando, nosotros estuvimos durante esta mañana ahí en la comuna de Maipú, se da la información que este amigo que estaba desaparecido, no se sabía nada de él, llega hasta la 44ª comisaría de Los Prados y se entrega. Comienza a decir la situación, comienza a argumentar que estaba nervioso, que no se había percatado, que estaba con miedo y por eso es que arrancó del lugar y que en ningún minuto presenció a su amigo en la parte posterior. De hecho, ahí es... Por eso hablamos de los daños colaterales. ¿Cuál es el primer delito que se tipifica? Cuasi delito de homicidio. Cuasi delito no tuvo intención, eso significa, en resumen, jurídicamente. Entonces, por eso es que se determina que quede apercibido, no es sometido a una audiencia de formalización de cargos. Vamos a revisar las declaraciones en voz de la Fiscalía, al igual que de Carabineros. Estaba sacando unas cosas, un portamaleta, ¿cierto? Y siendo abordado por un vehículo y una motocicleta, que es la que está acá en el sitio del suceso. El conductor del vehículo se traslada en forma voluntaria a la unidad policial y se encuentra a disposición de Carabineros y de este fiscal. Fabián, para entender cómo la sucesión de los hechos, cuando desafortunadamente el chofer asaltado retrocede, ahí atropella al amigo, pero ahí él sale escapando, ¿no es cierto? Sale escapando en ese minuto y después llega a la comisaría. Pero al parecer, no sé si no se dio cuenta o el susto, no se percata de lo que había pasado con su amigo. En un primer minuto, él no se habría percatado cuando impacta con él. Pero es muy difícil de que en todo minuto no se haya percatado. Acá hay 2 puntos importantes y relevantes que mencionar. Hay imágenes de cámaras de seguridad que son muy sensibles y por eso que no las vamos a exhibir, donde lamentablemente el vehículo pasa encima de él. O sea, es muy claro, muy evidente, cualquier conductor se puede percatar de un hecho de similares características. Ese es un primer punto. Segundo, algo que tiene que ser investigado. Ahí un vecino decía que el mismo vehículo pasó por el lugar. Eso no está corroborado, al menos en la investigación por parte de Carabineros, ni tampoco por la Fiscalía, pero es el relato de uno de los vecinos. ¿Qué es lo que hace la persona que está involucrada? ¿Qué es lo que hace este amigo? Primero va a su casa,
De hecho, hasta la unidad policial no llega con el vehículo. Llega de otra forma. No sabemos si es que un segundo automóvil, si es que en locomoción colectiva, pero no llega con el vehículo. Por eso es que cuando él informa todo lo que aconteció, lo que se determina es que obviamente trasladar los equipos investigativos hasta esta propiedad donde se está viendo si es que va a ser trasladado hasta uno de los organismos especializados de Carabineros el automóvil o no, pero hay un transcurso de al menos 3 horas, 4 horas aproximadamente, que no se sabía absolutamente nada por parte del conductor. Entre medio, obviamente, estaba la investigación preliminar donde había que recabar mayores antecedentes. Pero, obviamente, la palabra de él es muy relevante y por algo el fiscal determina que queda percibido, que no quede formalizado. Pero, a través de lo que interpretan las cámaras de seguridad, es prácticamente imposible que no se haya percatado. A no ser que haya pensado que pasó a llevar la motocicleta, que pasó por encima de la motocicleta. Es muy difícil porque si no, el auto hubiese quedado trancado. Claro, siguiendo el análisis que decías tú y a lo que preguntaba la Monse, en el fondo, es bien rara la reacción. Tú te desapareces por 3 horas de una situación que también estaba involucrado un amigo. No estoy diciendo claramente el tipo no lo quiso hacer, es producto del miedo, de la desesperación, uno nunca sabe, pero no aparecer por 3 horas, vaya a la comisaría, pero no en el auto donde ocurrió los hechos, es una reacción bien... cuesta entenderla de alguna forma. No, de todas maneras, pero el resultado, al menos, obviamente nosotros no tenemos el detalle de lo que entregó a la Fiscalía, pero se determina en definitiva que no sea formalizado. Porque acá no podía existir, por ejemplo, la figura de legítima defensa. Claro que no, no existe, porque la víctima en este caso no era el victimario, o sea, no es una persona que se podía imputar algún delito. Entonces cuesta entender ese transcurso, cuesta entender al final de cuentas por qué el Ministerio Público determina, sin cuestionar obviamente el actuar de la Fiscalía, pero por algo se determina en todo caso que quede en libertad, que quede apercibido. ¿Y esto qué significa? Para toda la gente que nos acompaña, apercibido significa que hay todo un proceso investigativo que se va a desarrollar. Probablemente ahora los esfuerzos están puestos por parte de Carabineros en detener a la banda de delincuentes y que, ojo, un detalle importante, habrían realizado al menos otros 2 intentos, al menos de encerronas en la misma zona, a pocas cuadras del lugar. Pues bien, y luego de capturar a estos delincuentes, ojalá sea pronto, puede ser formalizado por cuasi delito de homicidio, efectivamente, pero la penalidad va a ser mucho más baja porque ya partimos con el apercibimiento, entonces va a estar libre. No significa que en algún minuto esté esposado, no significa que esté detenido en algún minuto, no, que quizás libremente pueda ser citado para una audiencia de formalización de cargos durante los próximos meses a lo largo del transcurso de esta investigación. Ya, igual lo que pasa es que él sale retrocediendo, ahí se va, siempre escapa retrocediendo. El fondo ahí, mira, ahí retrocede, por lo menos en la imagen lo vemos, más de una cuadra se va retrocediendo a toda velocidad. Entonces, bueno, bien complicado jurídicamente. Mira, yo no quiero lo que va a pasar majadero, con esto, no quiero ser majadero, pero al ver las imágenes, obviamente, como están editadas ahora, que le estamos mostrando obviamente por sensibilidad, por respeto a la víctima, al ver esas imágenes, parece extraño a cualquier persona que las pueda observar que no se haya percatado el conductor que arrolló a alguien, que arrolló a una persona. Sí. Parece muy extraño, no tendría mucho sentido en verdad. Muy bien. Lamentable noticia en todo caso. Fabián, buenas tardes, muchas gracias. Revisamos otros temas y nuevamente vuelve a ocurrir durante una fiscalización vehicular en la comuna de Independencia. Al menos 3 conductores de buses fueron detenidos por conducir bajo los efectos de las drogas. Sofía Carrizo con otra jornada de fiscalización y lamentablemente los resultados son preocupantes. Sofi. Claro, lamentablemente se repite el panorama. Ayer lo veíamos en la comuna de Peñalolén, hoy en la comuna de Independencia, en realidad límite entre Independencia y también Conchalí, Avenida Independencia, a la altura de Cañete, una avenida, Monse Andrés, donde hay una gran cantidad de vehículos, de buses que transitan diariamente. Bueno, ahí fue justamente el punto donde se realiza esta fiscalización de manera coordinada.
los mismos que siempre acuden en estos operativos: Ministerio de Transportes, Senda, Carabineros y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana. En este punto estaban fiscalizando, además de vehículos particulares, buses interurbanos. Pasaba una gran cantidad de estos vehículos mayores. Y fue en ese contexto que se percatan de conductores que, como el procedimiento normal, los bajaban, le hacían el narcotest y en un par de minutos arrojaba el resultado positivo. De los 3 conductores que trasladan personas, estamos hablando de una decena de personas, resultó positivo 2 a cocaína y 1 a marihuana. Los conductores fueron trasladados a unidades policiales, pero ¿qué pasó con los pasajeros? Pasajeros que venían de la comuna de Colina. El bus transita no solamente por avenida, sino que también por la carretera desde Colina, desde la zona norte de la región metropolitana hasta Mapocho. La mayoría iba al hospital San José y la gente quedó en la calle porque finalmente tuvieron que buscar alternativas, y también tener que pagar doble pasaje, y lo gravísimo que estaban siendo trasladados por personas que le dio positivo la presencia de sustancias ilícitas. Mira, tenemos las declaraciones por parte de la gente, pasemos a revisarlas a continuación. Al hospital San José tengo ahora a las 11. ¿Y de dónde venía? De Colina. Y ahora que, bueno, el conductor... Ahora voy a ver, sí, me acaban de avisar que el conductor tenía algo de marihuana, no sé cómo era. Así que voy a ver cómo me traslado para allá, pues. No, nos acaban de decir que se fue detenido porque lo encontraron con cocaína. Me parece perfecto porque todos vienen manejando siempre muy mal. Arrojó positivo, sí. Bueno, un peligro para todos, realmente, que nos salga positivo el chofer. Él venía tranquilo, pero sí venía con una pipa. Claro, imagínate la última declaración que vieron al conductor con una pipa. Y hartos vecinos de ahí del sector de Independencia nos alertaban, ojo con los trayectos de Colina, de los buses interurbanos que vienen de Colina, porque hay harta problemática en torno a los excesos de velocidad y también de estas situaciones de los mismos conductores. Incluso nos alertaban que ya se pasaron el dato en ese momento, ya no estaban pasando por Avenida Independencia, sino que estaban pasando un poco más abajo por Avenida Vivaceta. Bueno, un hecho gravísimo que deja entrever la gran problemática. Ayer también veíamos a un conductor de un bus del sistema Rete que también arrojó positivo a este narcotest, el cual daba cuenta de la presencia de sustancias ilícitas. Y otra situación también pasó en el contexto de este control vehicular en este límite comunal, que en el momento de realizar una fiscalización, un vehículo de color rojo que había sido recién controlado, estuvo todo ok, entregó todos sus papeles. Al momento de salir justamente de la misma fiscalización, se desconoce qué pasó a la vía exclusiva de los buses y ahí se generó un accidente. Afortunadamente no pasó a mayores, pero un momento muy malo para el conductor. Bueno, volviendo a los controles Arcotest y Narcotest, la autoridad fue clara en este caso. Vamos a sacar de circulación a todo conductor que esté manejando bajo las influencias del alcohol y de las drogas. Tenemos declaraciones por parte de la autoridad, pasemos a revisarlo. Vamos a ser nosotros implacables en terminar con la impunidad de quienes están conduciendo bajo los efectos del alcohol y las drogas. Sabemos que los vehículos se transforman en verdaderas armas cuando son conducidos por personas irresponsables que lo hacen en esas condiciones. Nosotros realizamos test de alcohol y drogas narcotest y en este momento hemos encontrado 2 personas que dieron positivo para el examen de cocaína y 1 positivo para el examen de marihuana. Por lo tanto, estamos fiscalizando de forma mucho más constante y permanente a todos los conductores de la locomoción colectiva con la finalidad de dar resultados positivos a la fiscalización que está realizando Carabineros y todas las instituciones. Claro, grave en torno a la situación de los conductores porque ellos no vienen solos, vienen con personas al interior de los buses. Veíamos que se bajaban adultos mayores, niños, lactantes, también mujeres con guaguas. Así que bueno, hecho gravísimo donde ya decían que iban a buscar puntos estratégicos al azar, claramente para identificarlos en el momento y en caso de que estén conduciendo bajo los efectos tanto de las drogas y del alcohol, de inmediato
inmediato detenerlos y sacarlos obviamente del vehículo. Esperemos que no se sigan repitiendo, Monse y Andrés, pero lamentablemente un hecho que se repite, pero en este punto, zona norte de la región metropolitana. Sí, que continúa las fiscalizaciones, no hay forma o quizás manera más, que resulte que la fiscalización para terminar con este tipo de consumo, sobre todo quienes van manejando y llevan tantas vías a bordo. Muchas gracias, Sofía. Bueno, a continuación queremos mostrarle un registro. Atención con esto porque, mire, un adulto mayor que estaba, la verdad que durmiendo a los pies de una palmera en la Plaza de Armas, la verdad es que terminó bruscamente aplastado por parte de las ramas de esta palmera. Resultó herido. Consecuencias graves entonces de lo que ocurrió en la Plaza de Armas. Pamela Araya nos entrega detalles. Pamela, adelante. Hola, sí, muy buenas tardes. Bueno, les quiero mostrar esta palmera que fue podada en horas de esta madrugada, que tiene 25 metros de altura. Y como ustedes ven, les queda ya pocas ramas porque fue el trabajo que hizo la Municipalidad de Santiago. A propósito de este accidente, que fue grave, pero nos dicen que esta persona adulta mayor que estaba durmiendo en la base de esta palmera se encuentra hospitalizada en el Hospital de la Asistencia Pública, en la ex posta central, recuperándose. Al menos se le hizo un TAC en su cabeza, no tuvo consecuencias mayores, pero una vez que ya salga, se le ofreció poder dirigirse a un albergue de la municipalidad. Con Claudio nos vamos a mover lentamente al punto donde estaba durmiendo este señor. Yo les decía, es una persona en situación de calle, claramente estaba en un lugar en el que no se debía, pero los registros ustedes los mostraban, adelantaban lo que tiene relación con ello. Esto fue ayer en la tarde, cuando esta persona llevaba unos 3 meses viviendo aproximadamente acá en la Plaza de Armas, un lugar muy concurrido donde también hay muchas personas sin hogar que lo utilizan para pernoctar, y lo cierto es que ocurrió este accidente. Hay un plan de poda de la Municipalidad de Santiago que se implementa el primer semestre, pero ahora, bueno, tuvieron que adelantarlo. Acá estamos en la base, en la jardinera, hay muchas personas descansando, por supuesto. Este es un lugar donde está en pleno centro y las personas lo utilizan también para descansar. Y este es el punto. Acá está esta jardinera donde estaba durmiendo este señor, que lo hacía hace bastante tiempo, y ella les decía, cuando de repente le caen las ramas entonces de esta de acá, Claudio, acá. Le caen las ramas de este árbol. Lo cierto es que, como ustedes ven, la dimensión tiene un tronco pequeño, pero esto se diferencia de las palmeras chilenas, que las palmeras chilenas tienen el tronco más grande. De hecho, hay una con bastantes dimensiones que está justo frente a la municipalidad y tiene una base para sostenerla porque está un poco ladeada. Pero las que tienen el tronco más pequeño son estas palmeras de la especie Washington, que fueron traídas a nuestro país y causaron este problema. No es la única que fue podada, porque se podaron las que pueden generar una mayor emergencia. Hay otra más que está ubicada un poco hacia el Paseo Ahumada, que también se le retiraron las ramas porque lo cierto es que podría generar algún accidente. Este es un lugar en el que miles de personas transitan por acá, no solo los vecinos, no solo los que trabajan, sino también muchos turistas que llegan hasta acá, hasta el casco histórico de la comuna de Santiago. Y lo cierto es que, por supuesto, que hay gran vegetación. No solo están las palmeras, también hay otro tipo de árboles, pero quizás no son tan altos y no generarían tanto daño. Un hecho que pudo ser grave, porque yo les recuerdo que en el año 2023, en Viña del Mar, murió una persona, a propósito que también le cayó parte de una palmera encima, lo que se transformó en una tragedia, a propósito de que esa persona terminó fallecida. Ahora es distinto, yo le decía, esta persona de 63 años está internada en el Hospital de la Asistencia Pública esperando que se le dé el alta, y la municipalidad le ofreció también ir a un albergue, que es una decisión personal finalmente si la persona recibe o no recibe esta ayuda, es decir, si accede o no accede a ir a un lugar como estos. Hablaron de parte de la municipalidad respecto de esta situación, del trabajo que se está haciendo y que se va a seguir haciendo también con la poda de los árboles. Escuchemos. Activamos nuestro plan de poda de palmeras en la plaza, lo cual está agendado, pero lo tenemos que anticipar debido a este tipo de situación. Nosotros tenemos trabajos programados anualmente,
por este tipo de vegetación que hay, se puede marcar cierta periodicidad y está agendado para el primer semestre de este año. Hay un tema de factibilidades técnicas. Ese camión que están viendo trabajar tiene un acceso que es superior al promedio, es de 20 o 25 metros. Y que estamos con ese camión accediendo a las palmas más grandes, ¿ya? Y posteriormente vamos a trabajar con las más pequeñas, con otro tipo de vehículo que accede a las alturas menores. Y eso va a ser durante estas jornadas, o sea, durante el mes ya vamos a anticipar nuestro programa de poda en la Plaza de Armas. Por lo que recuerdo, ayer no había especialmente viento, ¿no?, en el centro de Santiago, que explicara un poco lo que pasó. Simplemente parece ser que era un problema de falta de poda, porque si empieza en las palmeras, uno la puede ver, empieza a juntarse las ramas que se secan y se arman, esto, claro, engorda la palmera, porque no es viento lo que habría causado entonces que se cayeran todas estas ramas, Pame. No, básicamente son los años, la acumulación de las ramas que generan peso y que finalmente las más antiguas terminan cayéndose. Eso es un punto, pero bueno, yo les decía, esta situación hizo que se adelantara el plan de podas aquí en la Plaza de Armas. Hay un punto importante que lo estoy viendo detrás de Claudio, de esto. Le voy a pedir a Claudio si se puede dar vuelta. Claudio, lo siento. Pero yo les decía que hay algunas palmeras que están con una base, que las están sujetando. ¿Por qué? Porque están evidentemente ladeadas. Claro. Chuecas, como diría uno en el buen chileno. ¿Y no hay peligro ahí, Pame? Y esto también puede generar un peligro. Por eso se le pone a... ¿No hay peligro ahí que estén ladeadas? No sé, una pregunta de la absoluta ignorancia, sí, que vaya a caer la palmera al final. Pues sabemos que tienen cientos de años, no sé, pero el peligro... Claro, un peligro evidente, por eso les ponen esta base para que no se vaya a caer. No es que, a ver, no es que se vaya a caer el tronco, que se vaya a cortar la mitad de la palmera y le vaya a caer a la gente encima. No, no es eso, pero la idea es sostenerla. Esta no es la única. Hay otra que también tiene estas bases, estos fierros con esta estructura en el tronco para evitar que se siga ladeando, porque finalmente, bueno, las palmeras tienen su tronco, pero pueden crecer por distintos motivos hacia un lado, hacia el otro. Por eso también se han tomado estas precauciones y tienen estas winchas de peligro también alrededor para que, si bien se tomaron medidas de seguridad, la idea es que la gente no se acerque a estos árboles, así que mucho cuidado todas las personas que transitan por acá, por la Plaza de Armas y en cualquier punto también de la ciudad. Hay árboles que son añosos, que a propósito, ni siquiera por el viento, sino que a propósito de los años que tienen, terminan cayéndose las ramas. Uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con los planes de poda? Se realizan, en algunas ocasiones también hay que decir que no se realizan y eso hace entonces que se pueda provocar un accidente. Pero cuando tenemos viento, lluvia, esto es mucho más frecuente. ¿Cómo olvidar el momento en que se quedó gran parte de la zona central del país con muchos árboles que se cayeron y que la gente quedó sin electricidad? Así que, bueno, una situación compleja, pudo haber sido una tragedia, afortunadamente no fue así y se están tomando las medidas ahora para que no se repita. Así es, muy bien, Pamela, muchas gracias, buenas tardes. Y nos movemos hasta el sur del país, en la Araucanía, un verdadero día de furia. Lo vemos en la imagen, eso fue lo que vivió un conductor quien tras casi ser chocado por una micro, rompió los vidrios de la máquina y golpeó en múltiples ocasiones al chofer César Campos con este día de furia allá en Temuco. César. Hola, ¿cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Claro, muy violento el video que ustedes están viendo y que se viralizó ayer a eso de las 14:30 horas. Pleno centro de la ciudad de Temuco, calle Aldunate. Hay una gran congestión de microbuses colectivos. Obviamente lo que ven ustedes en imágenes es una mala maniobra del microbús, pero lo que vino después evidentemente es peor. El conductor del vehículo pequeño se baja obviamente a increpar al conductor, incluso se ve allí que se sube a la rueda del microbús para poder alcanzar los vidrios, quebrarlos y también de alguna manera golpear al conductor del microbús de la línea 10. Esto se viralizó ayer y veíamos incluso en los comentarios de alguna gente que incluso pudo grabar desde dentro de la micro, ¿no?
que se ve al acompañante del conductor con uno de estos bastones retráctil, ¿no? De alguna manera de un plástico bastante denso, y con eso quebraron los vidrios y también lo golpearon. La preocupación de la gente que iba sobre todo al interior del microbús. Habían adultos mayores, habían jóvenes estudiantes, señoras de avanzada edad, es lo que dice la gente que pudo grabar desde el interior del microbús y que comentaron, ¿no?, en las redes sociales este día de furia en la ciudad de Temuco. Las dos personas que iban en el vehículo pequeño quedaron detenidas, incluso se les controló la detención en el día de hoy por el delito de amenazas y lesiones leves en contra del conductor. Pudimos conversar de alguna manera con el gerente de la línea, pero quiero invitarlos al ambiente, ¿no?, a escuchar, a ver lo que ocurrió en pleno centro de la ciudad de Temuco. Mire. Ahora busca el suelo, pégalo, ven. Que hoy día los conductores están más irascibles al volante. Bueno, la máquina que quedó con los vidrios quebrados y él, ¿cómo se llama esto?, recibió golpes en el pecho y en la cara, ¿ya? En general el conductor está bien, él hizo la denuncia del caso. El sistema vial sobrecargado, un conductor enojado, produce mucha alteración y por lo tanto no hay respeto en la norma de tránsito y tenemos fenómenos de alta violencia en la vía como los que estamos viendo. Claro, la última persona que ustedes escuchaban ahí era el director de CONACET, quien decía o nos contaba de alguna manera que habían cifras bastante preocupantes. 1 de cada 4 conductores va apurado a su destino, va estresado de alguna manera, va cansado, lo que hace de alguna manera tomar estas malas decisiones, ¿no es cierto?, en plena vías. Incluso esa era una vía exclusiva para microbuses, pero hay altercados, lo sabemos, no solamente en Temuco, en todo el país, pero se toman malas decisiones y lamentablemente hay estos días de furia donde, claro, en este caso el chofer de la línea 10 quedó con lesiones leves y bastante mal psicológicamente, según nos comentaban sus colegas y también el gerente de este microbús. Conversamos también con Carabineros, quien confirma de alguna manera la detención de estos hombres. Son hermanos mayores de edad por los delitos de amenazas y también de lesiones leves. Escuchamos. 2 ocupantes de un vehículo menor descienden de este y de forma sorpresiva agreden al conductor del microbús, además de causar daños a la máquina. Dispuso que ambos imputados, que son mayores de edad, pasen al control de detención en el juzgado de garantía de Temuco. Claro, y hay que tomar todas las precauciones porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar de que, claro, una mala maniobra de un microbús, de un camión, de un vehículo mayor, ¿cierto?, nos toque en cualquier vía, en cualquier calle. Pero lo que viene después es lo que de alguna manera se condena, ¿no? Este día de furia, los golpes, las amenazas y, por supuesto, el susto, el miedo de los pasajeros que iban precisamente en ese microbús en pleno centro de la ciudad de Temuco, compañeros. Sí, terrible. Una imagen lamentablemente que no solamente en Temuco, en buena parte del país se hace cada vez más común, lamentablemente. Sí. César Campos, muchas gracias. Buenas tardes. Son las 13:33 minutos, nos vamos a la pausa contándoles que la máxima para el día de hoy está pronosticada en 18 grados. Así que sí, una jornada bien heladita, 15 grados y medio en este momento en la capital. Pausa. Regresamos de inmediato. Ya volvemos con 24 horas al día. Y vamos de inmediato con lo que ha sucedido esta mañana en el Congreso Nacional, porque la ausencia en el Senado de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, provocó el fracaso de una sesión clave que buscaba modernizar a Carabineros. ¿Cómo se explica esta inasistencia de la jefa de esta cartera? Poirot Escobedo nos informa. Poirot, buenas tardes. ¿Qué tal, Monse? Muy buenas tardes. Nuevamente, la ministra Trinidad Steiner enfrenta una polémica acá en el Congreso Nacional y en esta ocasión es primera vez que una comisión del Senado, en este caso la Comisión de Hacienda, fracasa por su ausencia. Hay que decir, eso sí,
que con anterioridad, la jornada de ayer, la ministra Steiner presentó una excusa, la cual les detallo a continuación, un documento que tengo acá en mi celular, en donde ella plantea que, si bien valora la importancia de la citación, la ministra no podrá asistir por compromisos agendados con anterioridad. Ella estaba en una actividad con el director general de la Policía de Investigaciones y el presidente José Antonio Kast, y por consiguiente no llegó a la instancia que estaba discutiendo el proyecto de modernización de Carabineros. Y es por eso que esto generó la ira, particularmente de parlamentarios de oficialismo. No estamos hablando de las críticas opositoras usuales, sino más bien una crítica transversal al hecho de que ni la ministra ni el subsecretario Andrés Joanet llegaron a defender la posición del gobierno respecto de una agenda que es primordial y angular dentro de las promesas para abordar en este caso lo que es el tema de la seguridad. Revisemos a continuación la molestia, las críticas que han surgido durante esta jornada. Porque todos transversalmente en Chile queremos que nuestros carabineros tengan una buena carrera, que tengamos más carabineros en la calle y la gente finalmente viva más segura. Ratifico los dichos en términos de lamentable, a mi juicio impresentable. Yo no sé qué sacan con hablar de seguridad, qué sacan con disfrazarse de carabinero, qué sacan con constituir bancadas pro carabineros y cuando se les necesita no están y brillan por su ausencia. Todo el discurso de emergencia que han planteado como relato inicial ha sido por el respaldo a carabineros y a la seguridad. Pero ahora se ve que eso es pura boca y nada en los hechos. Lo que nos gustaría a nosotros desde el Parlamento es que seamos capaces de poner por delante las prioridades de los chilenos, y en ese sentido yo espero que la ministra dé las razones que ha tenido, y yo me imagino que han sido razones plausibles. Bien, ahí podríamos ver que no hay dos opiniones, matices más, matices menos. Todos lamentan que no se haya podido celebrar la sesión para tramitar, insistimos, un proyecto que busca modernizar la carrera policial de Carabineros de Chile, y por lo tanto este tema ha sido una polémica más que se suma, por ejemplo, a la revisión de Contraloría del decreto reservado solicitado cuando ella estaba asumiendo inicialmente, lo mismo que pasó después con la salida de la exprefecto Consuelo Peña. Por lo tanto se ha visto complicada la gestión de la ministra Steiner acá en el Poder Legislativo. Poirot, ¿y con cuánta antelación se la citó a la comisión de hoy día? Pensando que tenía también una actividad importante, la que estamos viendo en pantalla, ¿no?, en nuestras imágenes de apoyo, que era esta ceremonia entonces junto al director de la PDI. Sí, usualmente el fin de semana se actualiza la citación de comisiones. Generalmente las citaciones también responden a acuerdos de la semana anterior. Por lo tanto, esto es algo que se venía proyectando hace por lo menos una cantidad de días, y allí radica, por cierto, el problema de planificarse, ¿no?, de las actividades en terreno versus el trabajo acá en el Congreso. Y otro tema importante es que tuvo que llegar el ministro García Ruminot, ministro de las Express, a dar explicaciones de por qué no había nadie del Ejecutivo defendiendo la agenda de seguridad de la Comisión de Hacienda. Y aquí el propio presidente oficialista, el senador Javier Macaya, calificó como lamentable estas ausencias. Y sumo otro elemento, que es a jugar por las reacciones también que han surgido durante esta jornada. Hay voces que ya hablan abiertamente de que se debería reconsiderar o se debería analizar la continuidad de la ministra en su cargo. Se ha cuestionado, por ejemplo, su manera de expresarse en las comisiones, se ha cuestionado también hoy día la ausencia y al mismo tiempo otros elementos de un tema como es la agenda de seguridad primordial, especialmente para el oficialismo y para las expectativas que se hicieron en la campaña presidencial. Por eso esto ha generado tanta polémica y ha generado críticas transversales. Hay otro tema también que ha marcado esta jornada, esta discusión, Monse, Andrés, y tiene que ver con este comentado almuerzo del presidente de la República con sus ex compañeros de universidad en el Palacio Presidencial. Se ha dicho acá que podría eventualmente haber algún mal uso de un edificio tan importante como es el Palacio de la Moneda, cuando precisamente lo que se busca dar hacia afuera son señales de austeridad, y es por eso que el diputado Daniel Manucheri ha acudido ante la Contraloría General de la República para que esto pueda ser analizado y eventualmente exista un pronunciamiento. Incluso, y acá se repite la tónica, voces oficialistas han planteado la necesidad de articular un protocolo para definir claramente las circunstancias en las cuales se puedan desarrollar actividades dentro del Palacio Presidencial, porque también hay una situación inédita que hay que considerar. Este es el primer
presidente desde la vuelta a la democracia que vive en la moneda y por lo tanto también hace gran parte de su vida personal dentro del Palacio Presidencial. Revisemos, por cierto, en lo sucesivo vamos a estar revisando algunas reacciones, pero esto sin duda también generó una vocería por parte de la ministra Mara Sedini, que confirmó, de hecho, ayer en la tarde, en un punto de prensa un poco tenso, que el presidente de la República fue él quien pagó, en este caso, los costos de esta actividad que convocó a sus compañeros de universidad. Claro, aquí el tema se ha concentrado sobre todo en defensa del gobierno, en quién pagó el almuerzo de alguna forma, pero también hay que cuestiones de fondo. Cuando el gobierno mañana tiene que presentar ante el Congreso un paquete de medidas que sobre todo aprietan al cinturón del fisco, que hay que gastar menos, que lo haya pagado o no pagado el presidente, pero las señales de austeridad son muy importantes en este momento. Y siento que aquí, claro, más allá de quién pagó el almuerzo, la señal de traer a tus amigos al Palacio de la Moneda, a tus amigos de universidad, no sé si sea la mejor imagen cuando mañana, por ejemplo, tienes que pasar al Congreso a justamente proponer ideas sobre ajuste fiscal. Hay un tema que creo que supera, porque yo te vuelvo contigo, de quién paga el almuerzo acá. Sí, son temas de los cuales no hemos tenido una explicación, porque la versión que entregó la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, es que las explicaciones se harán por la vía formal y a juicio del Ejecutivo la vía formal es responder directamente a Contraloría, no a las consultas que han hecho acá los colegas periodistas. Y, por ejemplo, ahí se ha cuestionado que hay garzones que son parte de la planta de la moneda, hay personal de producción del Palacio Presidencial. No solamente hay un gasto de comida, sino también se están utilizando los servicios que dispone el Palacio Presidencial para una actividad que pudiese considerarse de orden privado. Revisemos a continuación también las reacciones que ha generado esto. Por un lado, las explicaciones que entregó la vocera Mara Sedini y las críticas que se han conocido durante esta jornada. Ayer dijeron que el presidente había pagado ya la comida y hoy día dicen la va a pagar. Todas estas incongruencias y estas respuestas erráticas que tienen evidencian que el gobierno está tratando de tapar una grave infracción a la ley. Una cosa es que se le permita vivir y dormir en la moneda, y otra cosa muy distinta es que sus actividades personales de carácter privado las esté desarrollando en ese lugar y utilizando directa o indirectamente recursos públicos. También el Palacio de la Moneda cumple la función de cenas de Estado cuando usted recibe a presidentes o a reyes, a jefes de Estado del mundo. Ahora, como novedad que no se daba desde el año 1958, el presidente reside en la moneda y además trabaja en la moneda. Así que evidentemente que un protocolo ayudaría. El presidente vive en la moneda, otros presidentes vivían en casas arrendadas con recursos públicos, donde había personal. Me imagino que podríamos aclarar eso, porque al final del día seamos sensatos en las discusiones. Ley pareja no es dura. Bien, ahí me quiero detener en lo que dice el diputado Moreno, a quien escuchábamos al final, jefe de bancada de los diputados republicanos. Dice, ley pareja no es dura. Y acá se hace una comparación, porque decía el propio diputado Alessandri, entre otros ejemplos, que otros presidentes de la República han hecho actividades o comidas privadas en la moneda. Citaba el diputado Alessandri, Patricio Elwin, Eduardo Frei, en este caso también Ricardo Lagos, y otros parlamentarios como Benjamín Moreno apuntaban que acá nadie saca al pizarrón, por ejemplo, los asados que se hacían en el Cerro Castillo cuando estaba el presidente Gabriel Boric. Por eso acá se ha instalado un debate, porque por un lado hay un presidente que ahora de manera inédita en mucho tiempo vive en el Palacio Presidencial, y por otro lado se plantea que otros presidentes de la República sí han tenido actividades de este tipo en distintas instalaciones, no solamente en el Palacio Presidencial, sino también en el Palacio de Cerro Castillo acá en Viña del Mar. Claro, de hecho, a propósito de eso, hoy día hay un encuentro del presidente Kast con el oficialismo, y probablemente ahí también va a haber una comida, va a haber un intercambio, y eso va a ser parte del trabajo que está desarrollando en este caso para socializar el proyecto de reconstrucción. Claro, es una cuestión de formas, porque acá hay una foto que parece una foto oficial de todos los compañeros del presidente Kast en uno de los patios del Palacio de la Moneda. Entonces quizás, claro, simbólicamente esto es distinto, y además que quizás hay un detalle, que esto se hace en jornada laboral.
que quizás esto habría sido distinto si este almuerzo se realiza un día sábado o un día domingo al almuerzo con los compañeros de curso en el mismo Palacio de la Moneda, pero esto era en jornada laboral, un viernes a las 2 de la tarde, con todos los elementos que hemos ido agregando. Entonces yo creo que lo que establece quizás y propone uno de los diputados es generar un nuevo protocolo ante una nueva realidad, que es un presidente residiendo en el Palacio Presidencial. Sí, de hecho, acá se citaba otro ejemplo. Por ejemplo, un alcalde que es una especie de presidente local, o es el gobernador de un territorio, es la persona que administra una comuna. Cuando un alcalde realiza una actividad personal en un municipio, Contraloría eventualmente podría iniciar un sumario. Y acá se hace esa comparación. Acá el presidente administra el país desde el Palacio de la Moneda y por lo tanto es un edificio público, y habría que aclarar cuáles son los bordes de la actividad privada versus la actividad pública. Y otro elemento importante que hay que considerar es que el presidente cumplió un mes de mandato este día sábado, este sábado 11 de abril, y ya hemos conocido de 4 momentos distintos o situaciones distintas en las cuales Contraloría ha tenido que pronunciarse. Por eso acá también se ha puesto el acento en las formas y que eso pueda irse corrigiendo en lo sucesivo. Muy bien, Poirot. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a cambiar completamente de tema. El Ministerio de Salud alertó por un disparo de un 500% de intoxicaciones por paracetamol en escolares. Las consecuencias pueden ser daños a la salud muy severos. Catalina Torres con el detalle. Cata, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés y Monse. Sí, un 500% aproximadamente han aumentado los casos por intoxicación de paracetamol en adolescentes y escolares en los últimos 20 años acá en nuestro país. Esta información fue dada a conocer por el Ministerio de Salud con datos entregados por el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica. Y ellos mismos lo señalaban, este fármaco es seguro siempre y cuando se consumen dosis indicadas, ¿no? Además de ser muy frecuente. Pero lo que acá sí ha generado bastante preocupación son unas situaciones que se han dado a conocer en otros países, no acá en Chile aún. Esta situación tiene que ver con retos en redes sociales en donde se incentiva a jóvenes muy pequeños, incluso de 6 a 11 años, a consumir dosis de paracetamol muy altas, cosa de llegar a un malestar. Esto busca medir la tolerancia que tiene el organismo de estos pequeños a los malestar que provoca las altas dosis de paracetamol. Esto ha generado, por supuesto, causas en su salud como náuseas, vómitos, y en muchas ocasiones esto ha derivado también en hospitalizaciones. Fue esto lo que motivó a los especialistas del CITUC a analizar los datos de los últimos 20 años que sin duda indican un alza en las intoxicaciones. Pasemos a revisar los detalles de estas estadísticas y también los riesgos asociados al consumo excesivo de paracetamol. El aumento es muy significativo, es mucho mayor en adolescentes, donde pasamos de poco más de 100 casos en el 2006 a más de 1000 casos en el 2025. Eso nos reflejó más de un 600%. En los escolares, si bien teníamos alrededor de sobre 30 casos en el año 2006, pasamos a más de 150 casos en el 2025. Eso refleja casi un 500% de aumento. El paracetamol en altas dosis produce un bloqueo del metabolismo hepático, una acumulación de metabolitos tóxicos y eso puede llevar a una falla hepática que se llama fulminante. En el peor de los casos puede llevar hasta la muerte y la única opción sería realizar un trasplante hepático. Sí, bueno, ahí escuchábamos lo que nos señalaban especialistas. Ellos son bien enfáticos en señalar que aún no hay registros oficiales de que se esté generando estos retos virales acá en nuestro país, pero sin duda el llamado a los padres es a poner ojo en lo que los niños están viendo en sus celulares y también en educarlos en que la baja percepción de riesgo del paracetamol puede llevarlos a consumir altas dosis que podrían provocar graves daños en su salud. Sí, importante esto es que tú mencionabas lo último, la baja percepción de riesgo frente al consumo de paracetamol. Catalina Torres, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes.
Bueno, y les contamos que el principal sospechoso en el homicidio de una adulta mayor ocurrido en Quinta Normal fue detenido. Es un hombre de nacionalidad haitiana que estaba escondido en un ruco tras haber escapado en el furgón de la víctima. Fabián Collado con los detalles. Adelante, Fabián. Sí, exactamente, Monse. Se trata de Víctor Tiani, quien desde el primer minuto era el principal sospechoso y estaba siendo buscado desde el pasado 31 de marzo, luego de haber escapado con el furgón de la víctima desde su casa de la comuna de Quinta Normal. ¿Cómo ocurrió este crimen? Se trata en esa fecha cuando vecinos se percataron que este hombre estaba saliendo en el furgón de la adulta mayor que había sido asesinada, que obviamente ese dato muy importante, no sabía las personas que residen en los alrededores y estaba tratando de escapar, salir raudamente del lugar. 2 días después es cuando la hija de la víctima, o como ella no contestaba, fue a ver hasta la propiedad cómo se encontraba su madre y es ahí cuando la vieron sin vida. Había sido víctima, valga la redundancia, de golpes, de asfixia y por lo mismo claramente estaba la intervención de terceras personas y es allí cuando encuentran el carnet de Víctor Tiani, este ciudadano haitiano, donde se comenzaron a recabar antecedentes. ¿Por qué? Porque él se le había prestado ayuda. La adulta mayor asesinada le había invitado a trabajar en su puesto de ropa en un persa de la comuna de Pudahuel y posteriormente, como él no tenía dónde vivir, le arrendó una habitación. Luego de todo esto, al transcurso de unos meses, termina él quitándole la vida. Según los antecedentes preliminares, es sospechoso de esto y por lo mismo estaba siendo buscado por toda la región metropolitana y fue al interior de un ruco en la comuna de Milipilla, donde finalmente fue capturado y por lo mismo se está a la espera de su audiencia de formalización de cargos que se va a realizar durante esta tarde en el Centro de Justicia. Robo con homicidio, eso se le va a imputar. De hecho, el furgón de la víctima, que estaba con ropa que iba a ser comercializada posteriormente por ella, fue encontrado durante el transcurso de las primeras horas cuando se dio a conocer este brutal asesinato y ahí es cuando comenzaron estas diligencias que fueron relevantes, concretando la detención durante las últimas horas de este ciudadano haitiano. Vamos a revisar otras informaciones. Presten atención. Estas imágenes que corresponden al Liceo José Victorino Lastarrias de la comuna de Providencia. Claro, el fin de semana santo nosotros les habíamos mostrado días antes de graves incidentes, incluso el incendio en una de las dependencias donde fueron identificados al menos 2 de los 3 alumnos que habían estado realizando estos hechos. Esta vez, durante la tarde de ayer, se generaron estos incidentes donde obreros blancos, incluso con martillos, comenzaron a romper chapas de las oficinas del Liceo José Victorino Lastarrias. Es así como esto trató de ser detenido por parte de los propios alumnos, incluso con docentes para docentes. Ahí se puede observar a uno de ellos que lanza el líquido del extintor para poder frenar el actuar. Esto fue denunciado por parte de Carabineros, por parte de la administración del Liceo José Victorino Lastarrias y se concretó la detención de ambos involucrados, ambos alumnos del Liceo José Victorino Lastarrias, uno que estaba con overol blanco, otro encapuchado absolutamente y fue encontrado bombas molotov y además otros elementos que era para producir graves desórdenes al interior de este liceo emblemático de la región metropolitana. Obviamente el menor de 13 años fue dejado en libertad, entregado a sus padres por ser inimputable, mientras que el de 15 va a ser puesto a disposición de la justicia, va a ser formalizado esta tarde. Tenemos más antecedentes que pasamos a revisar a continuación. Se encuentra un overol blanco, fuegos artificiales, un bidón con acelerante y botellas, ¿no es cierto?, con mecha para el uso, ¿no es cierto?, lanzamiento de elementos incendiarios. Los 2 alumnos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Nosotros, después que la Fiscalía imparte instrucciones, lo más probable es que nos vamos a querellar respecto a la situación que ocurre en los desórdenes en el establecimiento educacional. Situación grave entonces que vuelve a tener como protagonistas el Liceo José Victorino Lastarrias, estos 2 adolescentes que fueron capturados, uno de ellos que va a ser formalizado, donde incluso llama la atención estos registros que se dieron a conocer durante la jornada de ayer, los mismos alumnos que no estaban involucrados y que ayer en horas de la tarde en el recreo estaban en contra de lo que querían realizar estos sujetos, estos encapuchados que ahora están en manos de la justicia. Monsalves.
Así es. Bien, Fabián, gracias por la información. Buenas tardes. Feliz cumpleaños, Fabián Collado. ¡Ay, felicidades! Corazón. Muchas gracias, muy amable. Está muy elegante, de blanco para celebrar su cumpleaños. El canal de al lado, pero yo no le iba a decir nada. ¿Ah? Punta en blanco. No estoy hablando de deportes por si acaso. Ya, no, si mañana ojalá un abrazo gigante, muchas gracias por acordarse. Ya, chao, chao. Gracias, Fabián. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Vamos a la pausa comercial. Recuerden que hoy se espera una máxima de 18 grados. Ya vamos como en los 16 y medio. Por ahí. Vamos y volvemos. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con las noticias. 900 menores de edad de hasta 4 años de edad se encuentran en residencias del Estado o bien en hospitales y necesitan de un hogar temporal. Más información a esta hora junto a Pamela Araya. Pame. El cuidado, el cariño es clave para el desarrollo de una guagua o un niño que está en la primera infancia y es por eso que urge que existan familias de acogida para poder recibir a todos estos niños de 0 a 4 años, porque la situación en nuestro país es la que señalabas, que tiene relación con que son 900 niños de 0 a 3 años y 11 meses que están institucionalizados, es decir, en residencias o bien en hospitales. Estos últimos son 250 que han sido abandonados por sus familias. Puede ser esto para siempre o de manera temporal, porque a veces aparece uno de sus padres. Por esto, entonces, es que el Ministerio de Desarrollo Social hace este llamado para que las personas sean parte del plan Crecer en Familia, que hoy se está implementando de pilotos en la región de la Araucanía, en Valparaíso y también aquí en la región metropolitana. ¿Por qué? Porque lo que además se debe garantizar es que se cumpla la ley desde el año 2022, que dice que ningún niño, ninguna guagua y niño hasta los 4 años puede estar en residencias que requieren de una familia de acogida. ¿Cuántos de estos menores de edad de este grupo están en hogares con familias, quiero decir? Son 2.476, pero se necesitan muchos más, porque además lo que han dicho las autoridades es que el número de niños abandonados en esta primera infancia en residencias, por ejemplo, ha ido aumentando. Respecto de este tema habló la ministra de Desarrollo Social. Vamos a escuchar lo que dijo. Estos niños, cada día que pasa, si no tienen apego, si no tienen un vínculo significativo, van a tener una trayectoria que es compleja, que es difícil, que nosotros después vamos a lamentar como país. Por lo mismo estamos actuando preventivamente, estamos actuando a tiempo. Cada día que pasa, si es que estos niños no están en una familia, vemos muchas consecuencias negativas. Y este plan piloto, Crecer en Familia, está siendo asesorado por una organización internacional. Hablamos de Carta Global del Reino Unido, donde allí se ha logrado avanzar en que todas las guaguas y los niños hasta esta edad, digamos, no pasen por residencias, sino que de inmediato puedan llegar a una familia de acogida. ¿Cuál ha sido la experiencia internacional entonces? Bien, eso lo explicó Sally Santos, representante de Carta Global. Si se fortalece el cuidado alternativo, los niños pueden estar en una familia de acogimiento temporal, pero con la mirada a regresar con su familia biológica mientras que la fortalecemos. Las familias de acogida deben ser también temporales, no pueden ser de larga duración, porque lo importante es que el niño regrese con su familia. Bien, y en relación a ser familia de acogida, ¿dónde inscribirse? En serviciodeprotección.gov.cl. Ahí los interesados serán contactados entre 24 a 48 horas. Importantísima información, Pame. Un tema Muchas gracias. tan importante. Buenas tardes. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía, 2 de la tarde con 32 minutos, Monse, porque mañana es un día importante para la moneda. Porque Así el es. presidente Kast ya anunció hace algunos días que mañana en cadena nacional va a anunciar la que es quizás una de las medidas más importantes, o si no el paquete de medidas más importantes en materia económica de su gobierno. Aquí está incluido buena parte de los elementos que estaban en su programa de gobierno. Lo que
que pasó con las bencinas hace algunas semanas, obviamente atiende a la coyuntura. Aquí está un poco el corazón de lo que pretende o lo que proyectó el gobierno para estos 4 años de administración. Otra cosa es que esto vaya a ser aprobado por el Congreso. Recordemos que tiene que conseguir votos el gobierno, y lo que vamos a presentar acá son proyectos, son ideas que va a presentar mañana el presidente. No es que son medidas que se concretan desde ahora ya, son proyectos que empiezan a tramitarse en el Congreso. Lo primero y medular y más importante y también más polémico es la rebaja en los impuestos a las empresas, que desde hace 12 años está en 27% el impuesto a las grandes empresas. Se pretende rebajar a 23% a las grandes empresas, de manera escalonada. 25,5% el 2028, 24% el 2029, 23% el 2030. Esto no afecta a todas las empresas del país. Obviamente saca, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa, a las pymes. Afecta a 150.000 empresas a lo largo de todo el país. Y esto va a significar, al recaudar menos impuestos, que el fisco deje de recaudar dinero por un monto estimado en 1.800 millones de dólares. Lo que dice el gobierno es que parte de eso que se deja de percibir se va a recuperar mediante el crecimiento. Lo han dicho también todos los economistas, que prácticamente ese crecimiento no va a llevar a que se recupere lo que se deje de recibir. Ahí hay una discusión larga respecto a los efectos que tiene en la economía, pero sí o sí, han dicho muchos economistas, incluso el gobierno del presidente Boric en algún minuto presentó una rebaja de impuestos a las empresas. Hay una opinión más bien, no voy a decir unánime, pero bien transversal respecto a la necesidad de la rebaja en los impuestos a las empresas. El tema es cuánto, en qué velocidad y cómo se puede también recuperar parte del dinero que se deja de recibir. Eso es la discusión. La segunda medida, y también esta es más popular, vamos a decir transversalmente, tiene relación con la eliminación al IVA en las ventas de viviendas nuevas. Pero aquí el efecto va a ser, de acuerdo han dicho los expertos, bastante más acotado de lo que se pretende. Esta eliminación del IVA a la vivienda de ventas nuevas sería por 12 meses, no para siempre ni por 4 años, solamente por 12 meses. Y claro, aquí la rebaja en los precios estaría en torno, dicen los expertos, a un 5%. Usted me dirá, claro, pero el IVA es un 19%. Pero cuando usted compra una casa, por ejemplo, no todo paga IVA. Aquí el IVA, sobre todo los materiales de construcción, a la construcción, a los materiales. Por ejemplo, el terreno, cuando se vende, no paga IVA. Entonces, aquí, por eso la rebaja es inferior, porque no todo en la construcción de una casa y en el terreno paga IVA. El terreno no paga. Vamos con la siguiente medida, que también fue parte del proyecto del programa de gobierno cuando fue candidato José Antonio Kast, es la eliminación de las contribuciones a los mayores de edad, de 65 años, ¿ya? A los adultos mayores. Solamente en la primera vivienda, eso es súper importante, solamente en la primera vivienda. Hoy hay algunas rebajas, sobre todo a los adultos mayores que pagan contribuciones. ¿Quiénes son? Están los segmentos de menores ingresos. Hay rebajas de 50 hasta 100%. Esto es transversal para todos los adultos mayores hoy día que pagan contribuciones. También hay que ser súper claros. Hoy día, de cada 4 viviendas en nuestro país, solamente una paga contribuciones. 3 están exentas. Esto es, obviamente, que se fijan contribuciones de acuerdo al avalúo fiscal de ese inmueble. Y otro tema que también es bien polémico, que las contribuciones en general representan el 54% del Fondo Común Municipal. Ese fondo que contribuyen sobre todo las municipalidades de mayores ingresos, que van a ayuda de las municipalidades de menores ingresos. Más de la mitad del Fondo Común Municipal, ese dinero proviene de las contribuciones. Y la última gráfica que les voy a presentar, estos serían los anuncios del presidente, recordemos, mañana en cadena nacional a eso de las 9 de la noche. A ver, y esto también ha sido parte de la discusión económica. Subsidio al empleo formal. Lo que busca el gobierno, no solamente con esto, es volver a largo plazo, de aquí a 4 años, a tener un desempleo cercano al 6%, llevamos 3 años sobre el 8%, y sobre todo recuperar el ritmo de la creación de empleo formal, que se ha perdido en los últimos 3 meses. Se ha priorizado, por lo menos el crecimiento se ha centrado, el crecimiento del empleo en trabajos informales. Aquí lo que se busca es premiar a las empresas que contraten a trabajadores en la formalidad y sobre todo trabajadores que estén en riesgo de caer en la informalidad. Por eso que, por ejemplo, se propone pagar hasta un 10% del sueldo de esos trabajadores que estén en riesgo de caer en la informalidad. Es el sueldo mínimo, ¿ya? O que hoy día está en 540.000 pesos, se aportaría cerca de 54.000 pesos a ese sueldo mínimo. También un crédito tributario, esta es otra opción,
para las empresas también que contraten a personas que estén en riesgo de informalidad. ¿Qué significa un crédito tributario? En palabras simples, que si una empresa contrata formalmente a muchos trabajadores que estén en riesgo de informalidad, sus impuestos ya no serían del 23%, del 27 al 23%, podrían llegar al 20%. Esto es parte de las medidas que está estudiando el gobierno Monse para reactivar la economía. Claramente, es una ley o un proyecto o un paquete que va con otras medidas que tienen que ver con reconstrucción, con otros temas. Claro, Nada es que un ver. paquete con medidas de distinta Va índole. todo junto. Y ahí la polémica de la oposición dice, no, pues, votemos lo económico por acá, la reconstrucción por acá. Claro. Ahí están los votos y Pero tienen que estar la negociación. claro, y el gobierno ha planteado que va a ser en una misma ley todo lo que es el plan de gobierno, en el fondo, en estos primeros Absolutamente. meses. Sigamos hablando de otros temas económicos. Porque preocupa el alza de los combustibles. Recordemos que este jueves nuevamente hay un alza en el precio de todas las bencinas y los camioneros ya están solicitando soluciones. ¿Y cómo afecta todo esto al bolsillo? ¿Qué pasa con los camioneros? Es lo que nos cuenta José Ignacio Atenas en la siguiente... Ah, no, José Ignacio, estás ahí. Nacho. Así es, muy buenas tardes. Sigue la preocupación en torno a lo que va a pasar con el valor de los combustibles, porque esta semana, según las proyecciones que han entregado diversas instituciones, por ejemplo, una de ellas, Clapes UC, habla de que van a haber alzas nuevamente en el valor de las bencinas y también del diésel. De hecho, la proyección que tienen por parte de esta institución es que en promedio debería haber un alza en las bencinas de 36.5 pesos, mientras que para el diésel sería superior a los 60 pesos, reflejando así un nuevo incremento que va a golpear, por supuesto, al bolsillo de las personas. Conversábamos durante esta jornada con algunos conductores que ya están preocupados, ya han notado los cambios al momento de llenar el estanque versus haciendo la comparativa, obviamente, antes de estas alzas que sufrimos en las semanas anteriores, que fueron bastante importantes. Esto obviamente genera también preocupación en todo lo que tiene que ver con la cadena productiva. Hay muchos cuestionamientos si esto va a impactar o no finalmente en el valor de los alimentos. Ayer nada más hablábamos sobre cómo algunos estudios se reflejan que 9 de cada 10 chilenos están gastando más, al menos en alimentos, en los últimos días. Por lo tanto, también hay preocupación en esa materia. Conversamos justamente con distintos automovilistas que nos hablaron de su preocupación. Muchos ya están, dicen que están tomando otras opciones, ver la posibilidad de ocupar más el transporte público o utilizar el auto solamente cuando es totalmente necesario. Conversamos con ellos y también con expertos y autoridades que nos entregaron detalles de cómo están viendo el panorama y la preocupación, por cierto, que hay en torno a un valor de los combustibles que depende en buena medida de lo que ocurra, por ejemplo, con el precio del dólar y también con el barril de petróleo Brent, que por ejemplo ayer estuvo por momentos por sobre los $100. Los invito a escuchar parte de lo que nos dijeron. Impacta que ahora el auto lo vamos a tener que usar solo para las cosas absolutamente necesarias. Pucha, de repente esta camioneta hacía 120 lucas llenarla y hoy en día ya está a 150. Al bolsillo no me parece nada de bien. Es petrolero y subí 500 pesos por litro de una. Esta alza se debe a que en las últimas semanas la tensión en Medio Oriente ha escalado. Tenemos un tipo de cambio y un precio internacional del petróleo al alza, lo que repercute en el mercado local. Lo que yo aquí he advertido en La Vega, y tenía esa percepción y me la ratifican, es que en materia de alimentos, más que estas variables de combustible, lo que influye realmente en el precio es la oferta y la demanda. Y por ende, la época del año, la estacionalidad es fundamental. Lo decíamos, esto genera preocupación en los consumidores. Obviamente todos están siguiendo muy de cerca la evolución que hay con el valor de los combustibles y un segmento en particular es el que ha estado siguiendo muy de cerca qué pasa y tiene que ver con los camioneros que se reunieron durante la jornada de ayer y en donde solicitan que no haya nuevas alzas porque si no pueden haber consecuencias. Estuvimos en conversación con ellos tras esta reunión. Ellos han estado juntándose bastante en el último tiempo para apalear un poco y buscar opciones frente a un escenario que dicen que les ha pegado directamente también en lo que tiene que ver con la producción de los camioneros. Tenemos declaraciones, los invito a escuchar parte de lo que dijeron. Particularmente al subsecretario de Economía, que hable con el presidente de la República y que resuelva con prontitud antes de este jueves, donde es posible que haya una alza a los combustibles, que estabilice los valores por este periodo de crisis que tenemos.
Un panorama que habrá que esperar entonces. Mañana a eso de las 5 de la tarde, ENAP debería anunciar finalmente los cambios que podrían tener los valores de los combustibles, en donde las proyecciones de varias instituciones hablan de que deberían haber alzas para esta semana. Muy bien, José Ignacio, muchas gracias. Buenas tardes. Oye, ayer ya en el estanque, 25 lucas más. Imagínate lo que va a ser el viernes. Ya, pero ¿para qué? Ya. Pasado mañana vuelven a subir. Hablemos de otras pérdidas. Yo juego con este dato porque 25.000 millones de dólares han perdido los fondos de pensiones durante el primer mes de la guerra de Medio Oriente. Pero, ¿qué debe hacer un afiliado ante esta coyuntura? Se lo preguntamos al periodista Felipe Gallego. Felipe, vamos contigo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, la volatilidad se ha adueñado de los mercados del mundo. Hemos sabido de bajas considerables, de caídas significativas, luego de rebotes. Todo en el marco de esta guerra del Medio Oriente que no ha dejado tampoco indiferente a nuestros fondos de pensiones, que por supuesto han sentido el impacto de esta volatilidad. Las cifras son elocuentes. Fíjense que desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero, las platas para la jubilación, los fondos de pensiones han perdido cerca de 25.000 millones de dólares, es decir, una caída cerca del 10%, esto medido en recursos. Esto explicado, por supuesto, por la baja en la rentabilidad, que fue bien elocuente durante el mes de marzo, y también explicado por la caída del peso chileno. Eso también ha golpeado, por supuesto, a nuestros fondos de pensiones, que, como yo les decía, han perdido cerca de 25.000 millones de dólares desde el inicio de este conflicto bélico, por allá el 28 de febrero. Conversamos con los afiliados cómo les afecta justamente esta caída de la rentabilidad, qué decisión ellos han tomado. Pasemos a revisar de inmediato sus declaraciones. Ahí estamos, vamos a ver qué podemos hacer. Sí, porque así como está la cosa, está crítica. Prefiero quedarme en el que estoy y seguir seguro. Relevancia no le veo mucha, al menos por ahora. Pensando en el futuro, claro que es complicado. Una, porque nos van a basar la deuda a nosotros, las pérdidas a nosotros sí o sí. Entonces yo creo que eso es lo que más perjudica y no sé qué va a pasar a futuro. En realidad, si vivimos momentos, los que están más perjudicados son los pensionados de hoy. Y claro, ha sido un devenir de alzas y bajas en el mercado, y eso también ha quedado graficado en los fondos de pensiones. Al cierre de marzo el resultado era muy negativo, retrocesos que llegaban incluso cerca del 3% para los fondos más riesgosos como el A y el B. Sin embargo, datos al 12 de abril de la consultora Brain Invest nos revelan que ese efecto se ha ido diluyendo y hoy día están prácticamente en cero los fondos de pensiones en lo que va de este año. Conversamos a propósito con algunos especialistas respecto a las recomendaciones que debe seguir un afiliado. Me muevo de fondo, espero que es lo más apropiado. Pasemos a revisar de inmediato qué fue lo que nos dijeron. Siempre uno recomienda tomar decisiones con tranquilidad dentro del nerviosismo que cada persona tiene. Cuando uno toma decisiones de un extremo a otro, lo más probable es que no va a tener un buen resultado. La recomendación siempre es que a quien está nervioso y prefiere estar más resguardado, el cambio no sea de un extremo a otro. Es decir, no tener la práctica de irse de un fondo tipo A o B a un fondo E. No nos parece una buena idea, y cuando hablo en plural me refiero a la mayoría de los asesores previsionales profesionales, estar recomendando cambios de fondo en el corto plazo, porque si ponemos como ejemplo marzo, en marzo todos los fondos perdieron. Y claro, la decisión quizás más difícil es para aquellos que están próximos a jubilarse. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, los expertos ahí aconsejan, si se puede, ¿no?, postergar un poquito la jubilación hasta esperar una recuperación de los fondos de jubilación, o bien hacer una combinación de optar por el retiro programado y luego cambiarte a renta vitalicia, esperando también justamente una reactivación de los fondos de pensiones que, por supuesto, han sentido el impacto de esta guerra en Medio Oriente. Gracias, Paul. Daciones, muy buenas tardes. Está difícil, ¿ah? No está fácil. No hay fondo que se salve, no hay está... Por eso bajan no igual. hay bala de plata. Ya, vamos con el deporte y nuestro fondo más seguro aquí en la noticia. No se vaya, quédese acá. Nos despedimos, gracias por informarse con nosotros. Nosotros vamos a ver la fiera, no vamos a ver la Champions. Muy bien.